Hola colega, bienvenido al curso de la nube de conflicto del portal Resolve Gurú. En este curso vas a aprender a resolver problemas que tengan un conflicto por detrás y eso abarca la gran mayoría de los problemas que encontramos en el día a día, sean problemas técnicos, administrativos o de tu vida personal. Cuando aplicada correctamente, la nube de conflicto permite encontrar de manera rápida una solución gana-gana capaz de eliminar por la raíz el conflicto subyacente al problema. Y así es como resolvemos problemas con la nube. Vamos a comenzar explicando los conceptos básicos y los pasos para el uso correcto de la técnica. Enseguida, usted me acompañará en algunos ejemplos de aplicación práctica. Son 3 casos prácticos, uno involucrando un problema en la vida personal, otro un problema administrativo y finalmente un problema técnico. Además de reforzar su aprendizaje, estos 3 casos prácticos también sirven para demostrar el poder que tiene la nube de conflicto para ayudarte en las más variadas situaciones. Al final del curso, incluí además una clase extra que es un bono para ti. Se trata de la nube de conflicto extendida, una técnica más reciente que complementa muy bien lo que aprenderás en las lecciones anteriores. Como en todo proceso de aprendizaje, la parte que me corresponde como instructor es tan solo un 50%, cuando mucho. Lo demás, para realmente dominar la técnica, te toca a ti. Por eso es muy importante que observes las siguientes instrucciones. 1. Acompaña con atención a las lecciones. De ser necesario, pausa y regresa el video cuando algún punto clave no te parece claro. 2. Si aún sigues con dudas, escríbala a mí en el campo de comentarios de cada sección del curso. La plataforma me enviará tu comentario en un email y te prometo que te contestaré rápidamente. 3. Haga todos los ejercicios propuestos. Y no solo eso, luego del curso busque intencionalmente algunos problemas relevantes para ti y aplique la técnica aprendida. 4. Sea metódico y disciplinado a fin de aplicar la técnica correctamente. Para eso, en cada ejercicio en que vas a aplicar la nube, siga el paso a paso del manual de aplicación práctica que podrás bajar de la plataforma. Estoy seguro de que haciendo eso vas a comenzar a aplicar la nube de conflicto naturalmente en tu vida personal y profesional. Puedo hasta decir que tu vida no será más la misma después que domines esta técnica. ¿Estás listo? Entonces empecemos. Muy bien, vamos entonces iniciando nuestro curso de nube de conflicto. Son 5 secciones que vamos a cubrir en esta parte. Después habrá una parte complementaria de la nube de conflicto extendida, ¿ok? Ese es el bono que les voy a entregar en este curso. Ok, pero vamos aquí. La sección 1 son conceptos básicos sobre el método y que se fundamenta la técnica. Enseguida vamos a las 3 etapas. En las secciones siguientes vamos a cubrir las 3 etapas de aplicación de la técnica. Primero, cómo construir la nube. Luego, cómo exponer las premisas, a forma de pensar, y esta es una característica única de esta técnica que permite traer a flote y exponer nuestros paradigmas. Y finalmente la sección 4, ahí tenemos la última etapa de aplicación de la nube, que es la parte creativa de generar soluciones del tipo gana-gana. ¿Okay? Es lo que llamamos de inyecciones. Finalmente en la sección 5 vamos a ver algunos ejemplos y proponer ejercicios para que puedas practicar. ¿Okay? Va a estar disponible, puedes bajar de la plataforma lo que es el manual de aplicación práctica, que tiene un resumen de esos slides manteniendo el paso a paso para que usted pueda seguir toda vez que vayas a aplicar esa técnica, hasta que eso se vuelva natural en tu forma de aplicar la nube. Iniciando entonces la sección 1, conceptos básicos.
Esta es la estructura de la nube de conflicto. Arriba tenemos el problema, la formulación del problema que llamamos de efecto indeseable. O sea, esto va a ser el síntoma de un conflicto no resuelto. ¿Ya? Esto abarca la gran mayoría de los problemas que afrontamos. Los problemas, muchas veces crónicos, relevantes, importantes, que se perpetúan, son síntomas de un conflicto subyacente no resuelto. Ese es un principio de este método. De manera que cuando encuentras un problema feo, lo suficiente para ti, sospeche, puede ser un tip que te está dando la realidad de que el problema existe y está sustentado por un conflicto subyacente. Ahí es la arena ideal para aplicar la nube de conflicto. Muy bien, entonces aquí arriba ponemos la formulación del efecto y abajo vamos a construir la nube. La nube tiene 5 elementos fijos, ¿ya? Que es lo que llamamos de entidades. Son 5 entidades. Aquí dentro de cada una de esas entidades está siempre una frase sentido único completa, como vamos a ver después las reglas. Entonces, ¿cuáles son esas 5 entidades de la nube? De este lado tenemos un objetivo común que interesa a ambos lados del conflicto. Aquí tenemos 2 requisitos que son condiciones necesarias para el objetivo común, ¿ya? Y a su vez, para que tengamos los requisitos atendidos, de este lado están lo que llamamos los prerequisitos. Aquí son acciones o decisiones que tenemos que implementar o hacer para tener los requisitos cumplidos. Y el conflicto está justo aquí entre esos 2 prerequisitos que son acciones antagónicas, contrapuestas. ¿Ok? Además de eso, después vamos a ver todo en más detalle, debe haber una contraposición entre hacer el prerequisito 1 y el requisito 2. Debe haber un cierto antagonismo, vamos a ver todo eso con más detalles. Y también una contraposición entre hacer el prerequisito 2 y conquistar o tener cumplido el requisito 1. Esas son entonces las 5 entidades de una nube de conflicto. Un objetivo común, 2 requisitos que a su vez nos ponen en conflicto con 2 prerequisitos contrapuestos. Ejemplo, para ilustrar ese caso vamos a ver con más detalles. Un adolescente recién habilitado para conducir. Un ejemplo hipotético familiar. La situación, el contexto, ya anticipando los detalles que vamos a ver después, es que el hijo, un adolescente, recién consiguió su licencia de conducir y quiere naturalmente que el papá le dé la llave del auto para irse a donde quiera. Y el papá, preocupado con la seguridad del hijo, no deja. Y ahí empezó a estar un clima negativo, la relación entre papá y hijo se quedó afectada. Entonces aquí esta nube está construida bajo la óptica del papá. Y el problema que el papá siente es: mi hijo está resentido conmigo. El conflicto después, cómo lo construimos, vamos a ver en detalles. Pero aquí están las 5 entidades, la nube de conflicto. Observe que son esas 5, siempre esa estructura es fija. Hay un objetivo común, hay los 2 requisitos y los 2 prerequisitos que son acciones antagónicas, contradictorias, ¿no? Entonces, eso simplemente para ilustrar. Después vamos a usar ese caso y vamos a construirlo paso a paso, ya aprendiendo la técnica. Aquí estamos solo haciendo la introducción de los conceptos básicos. Entonces, ahí está un ejemplo de la estructura de la nube de conflicto. Observe también que hay una contraposición aquí, como indica esas flechitas entrecortadas, ¿okay? Entre un prerequisito y otro requisito, entre P1R2 y P2R1. Es importante aprender a lo que llamamos la lectura formal
la lectura oficial de una nube de conflicto. Eso es parte de la técnica, debes dominar esa forma de leer y así es como hacemos la lectura. Ok, entonces, ¿cómo es esa lectura formal de una nube de conflicto? Así debemos leer, exactamente de esa manera. Para, leemos el objetivo común. Debemos, leemos el requisito 1. Seguimos la lectura. Para tener el requisito 1, debemos, leemos el prerequisito 1. Ahí vamos a la otra rama de la nube, el otro lado, y así continuamos la lectura. Quinto punto. Por otro lado, para, leemos de nuevo el objetivo común, también debemos tener el requisito 2. Y para tener el requisito 2, debemos hacer el prerequisito 2. Y ahí leemos el conflicto. Por un lado debemos hacer P1, por otro lado debemos hacer P2, no podemos hacer los dos. Esa es la lectura oficial, formal de la nube. ¿Okay? Aprenda esos pasos, aprenda cómo leer una nube de conflicto. Ok, practiquemos un poquito esa lectura oficial, la lectura formal, en nuestro ejemplo del adolescente recién habilitado para conducir. Entonces, empezamos aquí. Para disfrutar al máximo la presencia de mi hijo mientras él viva conmigo, debo, dice papá, mantener una buena relación con mi hijo. Para mantener una buena relación con mi hijo, debo permitir que mi hijo maneje a cualquier lugar y hora que quiera. Por otro lado, para disfrutar al máximo la presencia de mi hijo mientras él viva conmigo, debo garantizar que él viva con seguridad. Para garantizar que él viva con seguridad, debo permitir que mi hijo maneje apenas en hora y local seguro. Ahí leemos el conflicto. Por un lado, debo permitir que mi hijo maneje a cualquier lugar y hora que quiera. Por otro lado, debo permitir que mi hijo maneje apenas en hora y local seguro. No puedo hacer las dos cosas. Y está leída entonces correctamente la nube de conflicto. Aprenda esa técnica, ¿ok? Si quieres, revise y practique pausando el video. Ok, siguiendo con los conceptos básicos de la técnica, vemos aquí nuestra táctica para, como dice el creador de la técnica, Eli Goldratt. A propósito, me olvidé comentar en el inicio del curso, ¿ok? La nube de conflicto ha sido creada por Eli Goldratt, el creador de la teoría de las restricciones, un conjunto de conocimiento muy vasto, un legado realmente muy importante para la humanidad que dejó Eli Goldratt, esa gran cabeza brillante, ¿no? Entonces, otra observación aquí es que dentro de la teoría de las restricciones está el método entre las varias soluciones de TOC, como decimos, teoría de las restricciones, Theory of Constraints. Entre el cuerpo de conocimiento de TOC, lo que es la teoría, es un conjunto de métodos, está el thinking process, el proceso de raciocinio lógico de la teoría de las restricciones. Y la nube de conflicto es una parte de ese método más amplio que es el thinking process. Pero es una técnica tan útil, tan poderosa, que aquí la estamos tratando de manera aislada, aplicación aislada de la nube. ¿Ok? Pero recomiendo que también, después de hacer ese curso, aplicar la nube y volverse familiarizado, ¿no?, con la técnica, complementes tu capacidad de resolución de problemas complejos, sistémicos, aprendiendo también el thinking process. ¿Ok? Entonces, recapitulando, hay la teoría de las restricciones, que fue creada por Eli Goldratt con varios métodos. Entre esos métodos, tal vez el más poderoso es lo que llamamos thinking process, el proceso de pensamiento sistémico de la teoría de las restricciones. Y dentro de este método está como una herramienta, una técnica, la nube de conflicto. ¿Okay?
Me había olvidado de comentar eso antes en la introducción del curso. Ok, cierre paréntesis, regresamos acá. ¿Cuál va a ser nuestra táctica para, como decía Eli Goldratt, el creador del método, evaporar la nube, o sea, disipar el conflicto? Muy bien. Entonces aquí, primera cosa, mirando la estructura de las entidades, vemos que hay un objetivo común y los requisitos son condiciones necesarias, normalmente, a menos de algunas excepciones, normalmente son condiciones no negociables, tienes que asegurar. La solución gana-gana justo es la que permite tener esas dos cosas, los dos requisitos, esas dos necesidades atendidas sin el conflicto. Pero el camino de la solución pasa por reconocer que P1 y P2 ya son acciones, cosas que tenemos que hacer, decidir, implementar en la práctica para poder tener los requisitos. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a buscar. Queremos encontrar formas de romper el conflicto. Y hay algunas tácticas para romper el conflicto. La primera es encontrar maneras de obtener R1 sin tener P1, negando P1. Y esto sería entonces lo que llamamos de introducir, inyectar en nuestra realidad una inyección, una acción, por eso se llama inyección, que es algo nuevo que vamos a inyectar en la realidad, vamos a crear, ¿ok? Que permita tener R1 sin el P1. Si encontramos eso, entonces esta inyección asegura R1, la otra acción P2 asegura R2 y está eliminado el conflicto, está evaporada la nube. ¿Ok? De manera similar, del otro lado, también podemos concebir una inyección que permita tener R2 sin el P2. Ahí el P1 se encarga de R1, esa inyección se encarga de darnos R2 y listo, tenemos el objetivo cumplido sin el conflicto. Eliminada o evaporada la nube. O entonces, por esta vía también, ¿ya? Encontrar una forma de hacer P1 y P2 sin conflicto. ¿Ya? Esta es una inyección que actúa por acá, en esta flecha. Normalmente son inyecciones más creativas, digamos así, ¿okay? Que elimina el conflicto aquí por esta parte. Ok, todo eso vamos a comentar después. O entonces, no tiene que ser una sola inyección, puedes encontrar un conjunto de inyecciones que puede actuar en diferentes puntos de la nube. ¿Okay? Eso es lo que normalmente va a pasar diría en 99% de los casos. Son inyecciones que actúan aquí, ¿no? En esa flecha, en esa o en esa. Pero como toda regla tiene excepción, a veces, muy raramente, vas a encontrar inyecciones que actúan acá, que te permite el objetivo sin el requisito. En este caso, son condiciones, son cosas que después en el análisis reconocemos que tal vez uno de esos requisitos no es realmente necesario, pero eso es como dije, son excepciones. Comento más detalles sobre eso después. Ok, entonces, ¿cuáles son las etapas para resolver un conflicto, para eliminar un conflicto? O sea, las 3 etapas de aplicación de la técnica. La etapa A es construir la nube, ¿ya? La etapa B, exponer las premisas subyacentes al conflicto. Y la etapa C es generar inyecciones para eliminar el conflicto. Esas 3 etapas es lo que vamos a ver en las secciones siguientes, paso a paso.